¿Me entiendes? Entonces, pero estoy centrando un poco más en la parte final, que es la parte de movimiento parabólico. Pero los ejercicios son sencillos, de tal manera que lo vas a hacer rápidamente. En el caso del movimiento, a ver, no sé si ya se puede apreciar, se puede ver los ejercicios que estoy planteando acá, son muy básicos, a manera de recordar solamente. En la primera parte, ¿no? Sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? En movimiento rectilíneo uniformemente variado, una de las características fundamentales, ¿no? Es que la aceleración es constante, ¿no? Ahora acá me decía en el chat. Ya, a ver si ya tiene ya toda la respuesta acá, es rapidito, ¿eh? Ajá. Muy bien, Joel Valdair, ¿eh? Rápidamente, ¿no? Entonces, en cuanto a este ejercicio no hay ningún problema acá, es rápido, ¿no? Entonces, solamente para recordar las características de este movimiento. ¿Entiendes? Siempre como hay ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones específicas, esta ecuación de acá que es la distancia, velocidad inicial más velocidad final, partido entre 2 multiplicado por el tiempo, ¿no? Y la otra que sería esta de acá, la distancia es la velocidad del inicio multiplicado por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las dos ecuaciones casi fundamentales que se manejan. La primera es la que se usa bastante, ¿me entienden? ¿No? En los exámenes de admisión siempre viene para aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el móvil parte con 12, ¿no? Después de 6 segundos triplica su rapidez, o sea, cuando está por acá, la rapidez será 3 veces, o sea, será, claro, 3 veces, ¿no? Será 3 por 12, 36. ¿De acuerdo? Acá será 36 metros por segundo. Y lógicamente, desde ahí hasta acá debe haber recorrido una distancia determinada. ¿En qué tiempo? En 6 segundos. Entonces usted aplica esta fórmula. ¿Cómo sería? Sería la velocidad al inicio, que vale 12, más 36, entre 2 por 6. Y ya está. ¿Me entienden, no? O sea, basta conocer esto, conocer las características del MRV y se acabó la suma. Número 2. Para movimiento vertical de caída libre. Todo movimiento vertical de caída libre, ¿no es cierto?, es equivalente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la aceleración es la aceleración de la gravedad, que en muchos casos se aproximan a 10. ¿Me entienden, no? Entonces, y acá solamente estas mismas fórmulas rigen, ¿no? Sino que esta aceleración se cambia la gravedad y la distancia se cambia por altura, nada más. Ya, en este caso, mire, por ejemplo, acá te dice, un móvil mostrado presenta movimiento vertical de caída libre, determine la altura h. Mira, a ver, por ejemplo, si acá tiene 20, sabemos que en cada segundo aumenta en 10, pasado 2 segundos ha aumentado en 20, por lo tanto, ¿qué velocidad tendrá acá? 40, ¿no es cierto? 40 metros por segundo, porque en 2 segundos ha aumentado en 20, más los 20 que tenía son 40. Ahora, en 3 segundos va a aumentar en 30, más los 40 que tenía, acá, ¿qué velocidad tendrá? 70 metros por segundo. ¿De acuerdo? Finalmente, para calcular el h, nuevamente usted aplica, ¿no? Sería 40 más 70, ¿no? Entre 2 por 3. O sea, prácticamente aplica esta misma fórmula de acá. ¿Me expliqué? Entonces, así de esa manera, ¿ya? Entonces, es bastante sencillo trabajar acá. Ahora, lógicamente, estos movimientos nos va a servir de base para estudiar el movimiento parabólico. Entonces, en el movimiento parabólico, se va a tener en cuenta lo siguiente. Bien. A ver, entonces, ya más o menos tiene la idea, ¿sí? Si alguno va a querer repasar en una captura de pantalla, porque esto no voy a grabar, no, en todo caso está grabado pues, por la grabación natural, pero digamos, de todos modos, si desea entender, ¿no? Voy a pasar a otro ejercicio. Bien, voy a poner 2 ejercicios de movimiento parabólico. Muy sencillo, muy fácil. Lógicamente de que siempre es bueno conocer ejercicios de movimiento semiparabólico, o sea, la mitad de una parábola, y también un ejercicio que sea una parábola completa, como por ejemplo este. ¿No? Mira, resolviendo todos, mira, en la uni, por ejemplo, que venga como en el segundo, no creo que venga así, siempre viene más fácil, más sencillo, ¿no? Últimamente el examen en la uni, digamos, es bastante simple.
incluso comparado con los ejercicios que vienen en San Marcos es elevado bastante su nivel. Entonces, acá tenemos ejercicio 3 y ejercicio 4. Bueno, ya tenemos respuesta incluso, ¿no? A ver, Aldair, 165. No, es el anterior, ¿no? Ya. Josías Solier tiene X45, la pregunta 2, 45 metros. Ok, bien, ya tenemos la respuesta, ¿ves? Entonces, mira, acá dice, una partícula se lanza desde una altura de 45 metros con una rapidez de 15. Determina el valor de X. O sea, este es el desplazamiento horizontal. Entonces, recordando, porque la idea de este repaso es eso, ¿no? El movimiento parabólico, ¿no es cierto?, es un movimiento compuesto. En este caso, en la horizontal, un MR1. ¿De acuerdo, no? Este de acá sería en el eje X. Más un movimiento vertical de caída libre. Y el movimiento vertical de caída libre es en el eje Y, obviamente, ¿no? En el eje Y. Es decir, toda magnitud horizontal lo aplicas MR1. Toda magnitud vertical le aplicas las ecuaciones de la caída libre, o sea, del MRV en otra palabra. Muy bien, entonces mira, esta es la velocidad horizontal, ¿no es cierto? Esta es la velocidad horizontal, este es el V en X, que permanece constante. Esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué te dice? Que horizontalmente en cada segundo va a recorrer 15 metros. O sea, para poder calcular lo que se desplaza hasta cuando llega hasta aquí, debo calcular el tiempo. Por ejemplo, si es 2 segundos, será simplemente 30, sería, no, si es 3, 45, si es 4, sería 60. Pero el tiempo, ¿no es cierto?, lo calculamos en la vertical, o sea, desde aquí hasta acá. ¿Me entienden, no? Entonces, para descender 45, hay varias opciones, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando la aceleración de la gravedad es 10, siempre se considera que en el primer segundo recorre 5 metros, en el siguiente, ¿cuánto recorre? 15, y en el siguiente, ¿cuánto recorre? 25. O sea, en un segundo. Mira, ¿cuánto recorre acá? 5 metros, acá 15 metros, y acá 25 metros. Si usted suma 5 más 15 más 25, te da los 45. O sea, ¿cuántos segundos pasó? 3. Ajá. Y si es 3, entonces, si como en cada segundo horizontalmente recorre en este caso, recorre 15, por 3 sería 45. ¿no? Entonces, aplicando en el eje X, entonces X va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. O sea, ¿cuánto sería? Sería 15 por 3. 45 metros. ¿Entienden, no? Así de sencillo, ¿no? Muy bien, a ver, pasamos al siguiente. También ya hay respuesta. Joel ya tiene vale 200. Josías tiene la altura 135. Joel, te refieres a la pregunta número 4, ¿sí? Igual de Aldair, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, mira, Aldair con Joel coinciden de 200. Josías ha sacado 135. Entonces hay una pequeña diferencia, hay que ajustar por ahí. Traten de hacerlo con calma, con paciencia, cabeza fría. Siempre un ejercicio tiene que ser así. Porque si no, de lo contrario, aceleramos, pisamos el acelerador y a veces nos equivocamos en operar. A ver, así ve. Entonces, mira, cuando se conoce la velocidad horizontal, cuando se conoce la velocidad oblicua y el ángulo de tiro, en este caso, se suele descomponer. O, en todo caso, a veces se utiliza la forma vectorial. ¿Me entiendes? ¿No? A veces la forma vectorial tiene que ver con esto, mira. ¿Cómo se llama? La posición del cuerpo con movimiento parabólico, ¿me entiende? En este caso es igual a la velocidad inicial de lanzamiento por el tiempo más un medio, así, de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Mire, este es el vector posición, ¿no? Si yo trazo el vector posición, ¿me entiende así? El vector posición así, entonces va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un desplazamiento vertical hacia abajo y un desplazamiento horizontal a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces se puede calcular mediante esta fórmula, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque prácticamente este R, su módulo, se puede determinar. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad del inicio, ¿no es cierto? Tengo el medio de la gravedad y se puede calcular el tiempo con facilidad. Bueno, esa sería la forma vectorial, pero la forma, en este caso, cartesiana, para resolver el problema es descomponer. Muchas veces es más fácil esto, ¿no? Mucho más manejable. ¿Ve?
Entonces, si la velocidad es 50, el opuesto a 37, ¿cuánto es? 30. Entonces, la velocidad inicial vertical es 30. Y la horizontal, el v en x, ¿cuánto sería? 40, ¿no? 40 metros por segundo. Y esta velocidad permanece, ¿qué? Constante. Esto no va a cambiar en el transcurso del tiempo. O sea, quiere decir que siempre va a tener velocidad 40, 40, 40, 40 hasta que llegue acá, ¿no es cierto? Siempre la velocidad horizontal permanece constante. 40 metros por segundo. Y lógicamente cuando llega acá va a llegar con una determinada velocidad en el eje. Pero mira, en cada segundo recorre 40 metros. Y hasta que impacte acá en el piso, en el punto P, ha recorrido 400 metros. Entonces este es el X. Como en cada segundo recorre 40, entonces el tiempo empleado, ¿no es cierto?, para trasladarse de este punto al punto P, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, María? 10 segundos. 10 segundos. Muy bien, excelente. Pues, ¿me entiendes? ¿No? Es fácil, porque es MRU, pues, ¿no? En un segundo recorre 40, para recorrer los 400 empleó 10 segundos. O sea, no necesitas ecuación ahí. Pero en ese 10 segundos, ¿me entiendes? Se desplazó horizontalmente, en lo mismo se ha desplazado verticalmente esto, en el mismo tiempo t. ¿Me entiendes? No, pero su desplazamiento es hacia abajo, es un vector dirigido hacia abajo. ¿Me entiendes? De esta manera. Entonces a mí me están pidiendo el módulo. Entonces, ¿cuánto vale ese h? Me dicen. Su módulo de esto. Entonces me conviene aplicar la ecuación vectorial para no estar haciendo por partes. Entonces, para no estar haciendo por partes, entonces agarro así, la ecuación vectorial. El desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial vertical. Estoy en el eje Y. Multiplicado por el tiempo, más, siempre así, no olvides un medio de la gravedad, porque es vectorial, por el tiempo al cuadrado. ¿Me entienden, no? Porque si no lo hago vectorial, voy a tener que estar analizando cuánto subió y luego cuánto bajó, entonces esas cosas es más complicado, ¿me entienden? ¿No? Y un estudiante UNE tiene que ser directo, la ecuación vectorial tiene que saber aplicar. El desplazamiento vertical, como apunta hacia abajo, sería por menos j, entonces sería menos h por j. Recuerda que los vectores unitarios hacia arriba, hacia la derecha es y hacia arriba es j, trabajando en el plano. Para arriba, menos j para abajo, y para la derecha, menos i para la izquierda. ¿Qué más? La velocidad inicial vale 30, ¿no? Entonces esto es 30, sería 30 por i. Multiplicado por el tiempo, que vale 10. Más un medio de la gravedad. La gravedad siempre es un vector que apunta hacia abajo. Entonces estará en términos de menos j. Sería menos 10, en este caso, por el tiempo. El tiempo sería 10 al cuadrado, sería 100, ¿no? ¿Ve? Y ya está. ¿Ve? Acá va a quedar 1000, ¿no es cierto? Entre 2, ¿cuánto sería esto? 500. Acá queda menos 500, más 300 sería menos 200. Menos 200 es igual a menos h. H vale ¿cuánto? 200. De ese modo, ¿ya? Entonces, muy aplicativo el ejercicio. Espero que sea entendido. A ver, acá tenemos, vamos a chequear siempre el chat para ver. Ajá. A Piero le salía 800. A Josías, ajá. Josías corrigió, ¿no es cierto? Lo sacó 200. Ya, a ver. Siempre hay una pequeña diferencia, ¿eh? Por ejemplo, MB. Entonces, ahí, ¿no? Altair sacó 200, Joel 200. Josías primero 135, hizo la corrección 200. Piero sale 800. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a veces a un poquito siempre hay que operar con tranquilidad, chicos. ¿Ya? Entonces, operando con tranquilidad, todo va a ir bien, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí. A ver, voy a salir de esto. A ver, vamos a ver. Ya. Uno para que lo hagas al ojo, ¿ya? Porque yo estoy centrando bastante en movimiento parabólico. Si tú centras en parabólico, quiere decir que estás barriendo con MRU y caída libre, ¿entiendes? Por eso estoy poniendo en el examen, estoy poniendo como 3 ejercicios, 2, 3 ejercicios de los 7, los 2, 3 ejercicios de parabólico, porque ahí es más importante, ¿me entiendes?
al ojímetro ahí, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿cuánto? 5. 3 minutos, a ver, como si fuera un examen de emisión. Bien, a ver. Lo primero que hay que hacer es transformar esta velocidad. ¿Cuánto vale esta velocidad en metros por segundo? Y alguien lo calculó ya. A ver quién me dice. 20 metros por segundo. ¿Cuánto? 30, 30. ¿no? 30, muy bien, 30. Ya está. Entonces, esta velocidad es la velocidad horizontal, es el v en x. ¿Qué ocurre? Cuando el avión está acá, de ahí respecto al avión se suelta. ¿Me entiendes, no? Se suelta una bomba. Entonces acá, entonces la bombita va a estar por acá, ¿sí? Justo en el momento que se suelta va a tener la velocidad del avión. Esta es la velocidad de la bomba, ¿no? Se suelta, a partir de ahí el movimiento es independiente, ¿no es cierto? El avión sigue moviéndose, ¿no es cierto? Y el proyectil, ¿no es cierto? Como ha sido soltado respecto del avión, pero de tierra, ¿no es cierto? En tierra nosotros lo vamos a ver así, ¿no? Que tiende a moverse horizontalmente, luego se curva y va a venir así. ¿No? Así. Entonces, como este tanque está moviéndose, lo impactará acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder calcular, porque acá dice acá, ¿ve? ¿A qué distancia horizontal? O sea, esta distancia es la que nos están pidiendo, la distancia desde aquí hasta acá. ¿Cuánto vale esto? Esto es nuestra incógnita. ¿A qué distancia horizontal, no es cierto, debe dejarse caer la bomba para dar en el blanco? Entonces, este tanque, ¿a qué distancia respecto a la vertical acá, no es cierto, debe encontrarse este tanque para qué? Para que pueda dar en el blanco. Entonces, aquí impacta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que trabajar en lo horizontal. Es como que si este proyectil estuviera abajo, ¿no es cierto? Y va a venir con una velocidad de 30 y va detrás de 30 y lo alcanza a otro que tiene 20. ¿No? Esta sería la velocidad de ¿quién? La velocidad del tanque. Es como un tiempo de alcance nada más. Me dejo entender, ¿no? Es como este proyectil que va con 30 va y lo va a alcanzar. ¿Y dónde lo alcanza? Lo alcanza acá, porque acá lo va a impactar. Entonces yo aplico el tiempo de alcance, pero para aplicar el tiempo de alcance, ¿qué necesito? Necesito saber ese tiempo. Y el proyectil estar en el aire para impactar es el mismo tiempo que demora en descender esta altura de acá. Ahora vamos a ver y hay 4 respuestas, vamos a ver. Juventa, Josías 60, tiempo 6, ajá, Piero también, Valerie también, muy excelente, ¿eh? Todos están trabajando, eso es importante, ¿me entiendes? ¿No? Se supone que lo están haciendo acá, ahora en su examen lo van a hacer rapidísimo. Ya, bien, entonces, vamos a calcular este tiempo, ¿no?
este caso, como la velocidad inicial ya formalmente, la velocidad inicial, toda la velocidad es horizontal, entonces aplicamos la fórmula. Mira, cuando es 180, un poco que, digamos, el cálculo de las cantidades, ¿no? 5, 5, 15, 25, 35, 45, etcétera, es un poco más tedioso, ¿me entiendes, no? Porque como son cantidades grandes. Pero cuando es una altura pequeña no hay ningún problema, se puede resolver más fácil. Entonces yo le aplico esto, mira. Cuando la velocidad inicial es 0, entonces sería simplemente la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y la altura cuánto vale acá? 180. Entonces acá sería 180 igual a 1/2 de la gravedad, ¿no? 1/2 de la gravedad vale 5 de frente. Entonces acá 180 entre 5 es 36. ¿De cuánto vale? 6. 6 segundos. En 6 segundos prácticamente la bomba alcanza a quien al tanque. Vuelvo a explicar, como es en la horizontal, entonces es como si la bomba va a alcanzar al tanque, ¿no es cierto? La bomba con 30 y el tanque que va con 20. Por lo tanto, le aplico el tiempo de encuentro. O, perdón, el tiempo de alcance, ¿no? El tiempo de alcance, ¿cómo sería? Sería la distancia de separación de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Esta es la separación horizontal entre la resta de velocidades. Será la velocidad de la bomba, que es la velocidad horizontal en X, menos la velocidad del tanque. Entonces, el tiempo acá vale 6, acá sería la distancia, ¿no es cierto? Y acá sería, esto vale 30 para la bomba, menos 20 para la bomba. ¿Cuánto va la distancia, chicos? 60 metros. Muy bien, entonces, de esa manera hemos culminado con la parte de MRU, MRV, parabólico. Vamos a ver otra, uno más, lo que nos falta en este caso es la parte de análisis dimensional. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para ir culminando ya. Está claro, chicos, ¿cierto? ¿Ya? Todos estamos haciendo una refrescar la memoria, como se dice, ¿no es cierto? Siempre es bueno así. Bueno, yo particularmente, digamos, en otros colegios, siempre me dan la hora para el examen, ¿no? Entonces yo repaso, hago un repaso, un recuento de todo un ejercicio por tema, y luego ya entro yo ¿cómo se llama? Al formulario, yo uso a veces el formulario de Google, entran a su formulario, le pongo ahí unas 15 preguntas, y luego ahí, digamos, estamos listos para poder cualquier pregunta que tienen, ¿no? Siempre es importante. A ver, vamos a ver el chat ahí, por qué dice, a ver. Ah, ya, ok, el examen es en la tarde, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes, no se preocupe, ¿ya? ¿Ya? Yo soy el que estoy, no se preocupe. No me voy a tirar toda la hora, digamos, haciendo un pequeño repaso. Terminamos con esto. Bien, a ver, terminamos con este, ¿eh? Bien, entonces, en esta parte, ¿no es cierto?, es para análisis dimensional. En análisis dimensional, la ventaja que tú tienes que tener para resolver el problema de análisis dimensional es conocer qué cosa, las ecuaciones dimensionales de cierta magnitud, ¿no? Tal como la aceleración, la fuerza, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, acá te dan esta ecuación de acá, dice Q es igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Un ratito. A ver, ya habían llegado. Ok. Bien, voy a salir un momento para poder... Ya, bien, bien, Checo. Entonces, el ejercicio que ya le he planteado, con eso terminamos. Un ratito voy a dejar de compartir. Bien, ya, yo sí decía salida dimensional. Está bien, muy bien, excelente, ¿ya? Voy a entrar a compartir mi pantalla para poder continuar.
Bien, voy a tomar el material, no sé si se puede ver, voy a hacer un recuento rapidito de la parte de la teoría de este tema, de la última parte de esta semana. Vamos a ver ahora sobre movimiento circular uniforme, ¿ya? O sea, cómo describimos un cuerpo que gira en torno a una circunferencia. Rápidamente, porque esta parte es fácil también, no sé, no es muy complicado. Mira, cuando un cuerpo rota en torno a una circunferencia, ¿me entiendes? Se dice que el movimiento es circular o circunferencial. ¿Estamos? De esa manera. Entonces el cuerpo, mira, al inicio está acá, ¿no es cierto? Va describiendo una circunferencia, después de cierto tiempo está por acá, ¿no? Cuando ha transcurrido un tiempo t, y va girando en torno a la circunferencia, ¿no? Se llama movimiento circunferencial. Y el movimiento circunferencial puede ser variado o puede ser constante. Cuando la velocidad angular permanece constante, el movimiento se llama movimiento circular uniforme. ¿Pero qué se entiende por velocidad angular? O sea, la velocidad angular es la rapidez con la cual el móvil describe un ángulo central. Mira, por ejemplo, cuando el cuerpo está acá al inicio, este es el centro de la circunferencia, cuando se traslada desde aquí hasta acá, describe una longitud de arco L, pero el radio barre un ángulo central θ. La razón del ángulo al tiempo, no del ángulo al tiempo, eso se llama rapidez angular, pero la dirección está en el eje de rotación. ¿Me entiendes? Por ser velocidad, va a tener ¿qué cosa? Va a tener módulo y dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dirección de la velocidad angular está determinada por la regla de la mano derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, la regla de la mano derecha se aplica así, ¿ve? El cuerpo está rotando en este sentido, el pulgar te va a dar la dirección de la velocidad angular. Si rota en sentido antihorario, entonces estará hacia arriba. Si rota en sentido horario, apuntará hacia dónde? Hacia abajo. Siempre la dirección de la velocidad angular está en el eje de rotación y obedece a la regla de la mano derecha. Esto es importante. Entonces, el ángulo entre el tiempo, velocidad angular. Entonces acá tiene la fórmula. Ahora, la razón de la longitud de arco recorrida entre el tiempo te va a dar la velocidad lineal, tangencial o instantánea, que sería la longitud entre el tiempo, ¿no? De tal manera que la longitud es igual a la velocidad por tiempo. Entonces siempre esto se conoce como rapidez lineal o tangencial también. ¿Qué relación hay entre la rapidez tangencial y la velocidad angular? Y la rapidez angular es esta, ¿no? Que la velocidad tangencial es igual a omega por r. Ahora mira, cuando el cuerpo describe en este caso la circunferencia, la velocidad tangencial siempre se dibuja tangente a la trayectoria. Acá tangente a la trayectoria, acá tangente a la trayectoria, siempre tangente a la trayectoria. ¿Me entienden, no? Ahora, la velocidad angular permanece constante, quiere decir que siempre tiene un tamaño y está en este eje. En cambio, la velocidad tangencial tiene un módulo constante, o sea, la rapidez es constante, pero su dirección cambia. ¿Me entienden, no? Acá tiene una dirección, acá tiene otra dirección, acá tiene otra, acá tiene otra, acá tiene otra. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos definido la aceleración como el cambio, en este caso, de la velocidad en el transcurso del tiempo. Y cuando hablamos del cambio de la velocidad, hablamos del cambio en módulo o cambio en dirección. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, el módulo no está cambiando, pero está cambiando la dirección. Si cambia la dirección es porque hay una aceleración. O sea, en todo movimiento circular uniforme hay una aceleración que se llama aceleración centrípeta, que está dirigida al centro. ¿Y qué hace esta aceleración centrípeta? Permite el cambio del cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Mira, cambia la dirección debido a ¿qué? A una aceleración que va al centro. ¿Cómo determinamos esa aceleración? Tiene una fórmula, mira, la aceleración centrípeta se calcula como el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, el movimiento es uniforme, pero hay aceleración, porque la dirección de la velocidad está cambiando en el transcurso del tiempo. La dirección de esta aceleración es dirigida al centro, por eso se llama centrípeta, ¿no? Dirigido al centro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se aplica el criterio o los conceptos de movimiento circular en la práctica, ¿no es cierto? A nivel técnico, ¿no? Por ejemplo, por decir los motores, las máquinas, etcétera, están accionados o movidos, ¿por qué? Por ruedas que son concéntricas o en todo caso unidas por fajas. Por ejemplo, acá propiedad, ya mira, cuando hay dos discos que giran en torno al mismo centro, ¿entiendes? Entonces siempre sus velocidades angulares son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En este caso y en este caso de acá. Ellos están unidos por un mismo eje, ¿no? Entonces, si uno rota, el otro rota igual. Cuando uno da una vuelta, el otro da también una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cambio,
las velocidades tangenciales son diferentes. Son la misma velocidad angular, pero los puntos van a depender los puntos de velocidad tangencial van a depender de qué? Del radio, ¿no? La velocidad tangencial depende del radio. La misma velocidad angular, pero depende del radio para cada punto. En cambio, cuando tiene dos engranajes, ¿me entiendes? ¿No? Que uno en contacto con el otro y gira, por ejemplo, acá, mira, este de acá gira en sentido antihorario, el otro en sentido horario. Acá tienen un punto común. ¿Ves? Este punto común es la velocidad común para ambos. Entonces van a tener la misma velocidad tangencial. La más chiquita rota más rápido, ¿no? Y la otra más lento, pero tienen la misma velocidad tangencial. Y una propiedad común ¿con quién? Con las ruedas unidas por fajas, poleas unidas por fajas. Este gira en sentido antihorario, el otro también en sentido antihorario, pero las velocidades son las mismas. Mira, en estos dos casos se cumplen las mismas propiedades. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, ¿ya? A ver, entonces, ahí estamos respecto a movimiento circular uniforme. Vamos a ver unos ejemplos respecto a movimiento circular uniforme. Voy a salir de acá y voy a entrar a la pizarra. Voy a compartir la pizarra. Vamos a partir por un ejercicio bastante sencillo. Uno ahí y otro acá. Ya está. A ver. Estos ejercicios no están en el libro, van a ir en la separata, se lo voy a hacer llegar a la separata. Vamos a ir resolviendo ejercicios de la separata y del libro. ¿Eh? Número 1. Súper básico, ¿eh? Acá es para aplicación nomás. Ya está, a ver aquí. Dice, ve, un disco gira con velocidad angular constante. Este disco está girando con velocidad angular constante. Por propiedad, todos sus puntos van a rotar con la misma velocidad angular. ¿Qué más dice? Si la distancia del punto 1 y 2 hasta el centro O del disco son 2 centímetros, o sea, quiere decir, digamos que esta distancia de acá, de 1 al centro, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿cuánto es? Es 2 centímetros. Y 3 centímetros respectivamente. Entonces, esto de acá está a una distancia de 3 centímetros. ¿No es cierto? Esto es como el radio de 1 y esto de acá es como el radio de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Como este disco está girando, entonces este punto, mira, este punto de acá va girando con un radio de 2 centímetros. Así. ¿Me entiendes, no? Y este punto de acá también está rotando igual, con la misma velocidad angular. Está rotando con la misma velocidad angular, sino que está más alejado nada más, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Pero sus velocidades tangenciales son diferentes. Y las velocidades tangenciales, podemos dibujarlo más o menos así aquí. A ver, vamos a ver si se puede ver. Acá, como está rotando en este sentido, este sería la velocidad tangencial de 1. Y el otro de acá sería la velocidad tangencial de 2. ¿Me entiendes, no? Este ejercicio ha venido propuesto en la UNI, ha venido en la UNI, ha venido en San Marcos, y tienes que manejarlo, tienes que conocerlo. Son muy conocidos. ¿Qué te pide? ¿Cuál es la razón de las rapideces tangenciales? Ah, ya, entonces, V1 y entre V2. Ah, ya, entonces, nosotros conocemos esto, ¿ve? Sabemos nosotros de que la velocidad tangencial en módulo, que es la rapidez tangencial, es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Esta es nuestra ley, nuestra fórmula. Entonces, la velocidad 1, en este caso, será la velocidad angular que tiene este punto por el radio 1. Así. Y la velocidad 2 será, en este caso, la misma velocidad angular, pero por el radio 2. Entonces, ¿qué me piden? Me piden la rapidez de 1 entre la rapidez de 2. Aquí, mira, se cancelan las velocidades angulares, va a quedar R1 es R. ¿Cuánto sale esto, chicos? R1 vale 2, el otro vale 3.
El 2, a ver, hay varios que he resuelto ya, ¿ves? Es bastante sencilla esta parte. 2 tercios, Valerie, Aldair, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ajá. Bien. A ver, pasamos al ejercicio número 2. Ejercicio 2. Dice, la hélice superior de un helicóptero de la figura tiene una longitud horizontal, ¿no es cierto?, de 10 metros. Si la hélice se mueve de acuerdo a la ecuación, donde θ se mide en radianes y t en segundos, hay una aceleración centrípeta de la hélice. Acá vamos a poner, hay la aceleración centrípeta del extremo de la hélice, vamos a poner acá ya, para ser más exacto. ¿Me entienden, no? O sea, acá va a haber un eje así, que está rotando, con una velocidad angular omega. Esta distancia de aquí, ¿no es cierto?, estaría rotando en torno a una circunferencia. ¿No es cierto? Entonces, este punto va a estar sujeto a una aceleración centrípeta, el extremo de la hélice. Este sería el punto O, este sería la aceleración centrípeta. Bien, a ver cuánto sale por ahí, a ver. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, cabe recordar lo siguiente, mira, a ver, ya hay una respuesta por ahí. Vamos a ver. André, la D, ya, la D. Ya, pero ahí aún todavía tiene ciertas dudas. Muy bien, cabe resaltar lo siguiente, mira, acá para que pueda ya llegar. Si bien es cierto, la velocidad angular con la que gira un cuerpo es igual al ángulo girado partido entre el tiempo, y esto se mide en radianes por segundo o revoluciones por minuto, entonces el ángulo θ se va a calcular como omega por t. Pero esta es la fórmula clásica, pues me entiendes, ¿no? Esta es la fórmula clásica. Sin embargo, cuando es MCU, nosotros podemos hacer la analogía con el movimiento rectilíneo uniforme. Mira para el MRV, la fórmula, la ecuación de la posición. La posición lineal, o horizontal o vertical para el MRU, ¿cómo es? La posición es igual a la posición inicial más la velocidad constante multiplicado por el tiempo. O sea, una fórmula parecida va a regir para el movimiento circular uniforme, pero en este caso son posiciones lineales. En el otro caso sería posición angular. Entonces pongo acá, mira, el ángulo girado o la posición angular va a ser igual a la posición angular inicial más la rapidez angular multiplicada por el tiempo. Entonces, esta es la ecuación. Ahora sí tenemos una respuesta más. Ajá, Aldair, 80 sale, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Entonces, mira, esta ecuación entonces es la ecuación general para el MCU. El texto no involucra esta ecuación general, ¿me entiendes? Solamente involucra la ecuación básica, ¿me entiendes? ¿No? Entonces estoy poniendo acá la ecuación general. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Mi ecuación para mí sería θ igual a 10 más 4t. Mira estas dos ecuaciones, prácticamente son análogas, son similares. Esta es la posición angular, este es el ángulo inicial, sería 10 radianes, y la velocidad angular, ¿cuánto sería, chicos, acá? La rapidez angular, ¿cuánto es? 4, ¿sí o no? De ahí deduzco que la rapidez angular sería 4 radianes por segundo. Ahora, la aceleración centrípeta, como las hélices van a girar, y este punto, que es el extremo, cuyo radio vale 10, este sería el radio, ¿entiendes? Vale 10. Tiene una aceleración dirigida al centro, pero por ecuación, por fórmula, la aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular sería la rapidez angular por el radio.
La rapidez angular, ¿cuánto vale? 4, ¿no es cierto? Entonces esto será al cuadrado por el radio. ¿El radio cuánto vale? 10. Sería 160, sería, ¿no? Sería 160. No hay cuestión de unidades. Este es el diámetro, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? A la longitud horizontal. Entonces, ¿el radio cuánto sería? De acá me sale el radio. ¿El radio cuánto vale? 5, ¿no? Ahora vamos a corregir un ratito. Entonces, el radio vale 5. 5 metros. Entonces, acá sería por 5. Ajá, entonces ahí sería 16 por 5. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. ¿No? 80 metros por segundo al cuadrado. Seguramente he llegado a acabar ya. ¿Eh? Ajá, muy bien, Valerie también. Claro, ajá. Exacto, gracias. O sea, cuando dice que la longitud de la hélice es 10 metros, ¿no? Es diámetro, en otra palabra. Y el radio era 5. O sea, no me había percatado de ello. ¿Eh? Muy bien, Mariana también igual. Bien, chicos, entonces de esa manera hemos visto dos problemas básicos para movimiento circular uniforme. A ver, del texto. Dice, dos partículas mostradas desarrollan MCU y se mueven sobre vías concéntricas y muy próximas. A partir del instante mostrado, ¿cuántos segundos transcurren hasta que A adelante a B en 90 grados por primera vez? Seis. Yo el inmediato, ahí yo el avanzado, ya, ¿me entiendes? Sale 6. Ya yo sacó inmediato, ¿no? A ver, entonces, mira, normalmente cuando uno quiere hacer un gráfico acá para visualizar cómo ocurre físicamente, es un poco complejo en una circunferencia. Entonces yo suelo hacer esto, no sé si te gustará, vamos a ver, voy a hacer la propuesta. Mira, siempre yo lo trabajo en una recta. ¿Ves? Lo trabajo en una recta así. ¿De acuerdo? Entonces, en esta recta, ¿no es cierto? Este es el eje de rotación. Primero considero, mira acá, ¿ve? La velocidad, recuerda que aquí, ¿no es cierto? De acuerdo al gráfico están separados pi medios. Hay una separación angular de pi medios, ¿no? De aquí hasta acá, pi medios. ¿Ya? Seguramente hay otra respuesta ya. Entonces, A tiene una velocidad angular pi medios y B una velocidad angular pi tercios. Mira, y A va detrás. Se supone que lo alcanzará y luego habrá por ahí buscará una posición final de 90 grados. O sea, el adelanto de 90 grados, siempre tenemos que verlo también en radianes. Este 90 grados equivale a ¿cuánto, chicos? Pi medios radianes. Entonces, algo así, mira. Entonces yo digo acá, primero acá está A. Y acá tiene una velocidad angular de A vale pi medios. Pi medios radianes por segundo. Y angularmente está separado pi medios. Y por acá estará B. Acá está B. Y va a tener una velocidad angular de pi tercios. Velocidad angular de B, pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Y el ángulo de separación, lo veo como de modo lineal, ¿cuánto vale? Pi medios, ¿no? De esta manera, así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es como si ambos estuvieran moviéndose en una recta.
¿Me entienden? Esto va más lento, el otro va más rápido. ¿Me dejo entender? Entonces lo alcanzará y luego lo pasará. O sea, la idea es que este punto B se traslada hasta acá. ¿Me entienden? En un tiempo T. ¿Y cuál sería el ángulo girado? Recuerda que el ángulo girado se hablar así, ¿ve? Θ es igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Qué velocidad angular desarrolla este móvil? Pi tercios. Entonces, este ángulo desde aquí hasta acá será pi tercios por t. Esto sería pi tercios por t. Y el otro debe estar delante, porque tú tienes más velocidad, ¿no? O sea, lo alcanzará y pasará hasta por acá. Entonces, esto vendrá así. En el mismo tiempo t, recorrerá una distancia desde aquí hasta acá. Una distancia angular, obviamente. Y la distancia angular será omega por d. Entonces será pi medios por el tiempo. Entonces será así, pi medios tiempo, hasta acá. Pero como B está acá y A está acá ahora, entonces yo quiero que esta distancia de aquí, porque esta distancia de aquí conocida, esta distancia de acá, esta separación, ¿cuánto debe ser? 90 grados, o sea, debe ser pi medio. Mira, ya lo veo linealmente ya. Lo que no puedo hacerlo acá, lo he hecho aquí en una línea. Y luego acá es como si se suman distancias angulares nada más. Entonces, a partir de ahí, entonces digo, mira, pi medios es igual a esta distancia angular de aquí, más esta distancia angular de acá, más esta distancia angular de acá. Entonces, en otras palabras, o sea, pi medios por d va a ser igual a pi medios aquí, más esta partecita sería pi tercios por d más pi medios. ¿Ve? Así que, ¿ve? De esa manera, de tal manera de que esto mandamos a restar, incluso los pi se cancelan, ¿ve? Todos los pi se van, todos están en todos los términos, entonces acá va a quedar t medios menos t tercios. T medios menos t tercios, ¿cuánto sería, chicos? T sobre 6, pues, ¿sí? Y acá te va a quedar un medio más un medio. ¿Cuánto vale? 1. ¿T cuánto vale? 6 segundos. Quiere decir que en 6 segundos, ¿no es cierto? A se pone delante de B en una separación de ¿cuánto? En una separación de pi medios. ¿Ve? Y de esa manera se trabaja como si fuera un MRU, parecido al MRU. Espero que te haya gustado esta solución, porque esto no se puede hacer casi acá, ¿me entiendes? ¿No? Acá de hacerlo aquí es un poco más tedioso. Y si lo ves linealmente así, se ve mucho mejor. A ver, vamos, estamos viendo ahí el chat, a ver cómo fue. A ver, Joel, Josías también sacó 6. Joel, 3, ¿no? Joel 3, ¿a qué ejercicio te refieres? Al de ir 12. Joel había sacado 6. Tu primera respuesta estaba correcta, Joel. Ajá. Muy bien. Ok. Bien, muy bien. Combinamos con otro, a ver, con otro que tiene que ver con transmisión de movimiento. Transmisión. Vamos a agrandar un poco para que se pueda apreciar. Esto es inmediato. ¿Cuántas veces en los exámenes de admisión han venido de esta naturaleza? Combinando, a ver, dice acá, a ver, un minuto para ustedes saber rapidito. Transmisión, ¿ya? ¿Qué tenemos como teoría acá? De que las ruedas concéntricas, las poleas concéntricas tienen la misma velocidad angular y las que están unidas por fase, misma velocidad tangencial. Mira que tenemos, las poleas A, B y C tienen MCU. Se sabe que A y B son solidarias. Cuando te dicen solidarias, significa que prácticamente pueden rotar independientemente una de otra. El radio de A vale 20, el radio de C vale 40. Si la frecuencia de A
A veces, mira, acá también es bastante importante, cuando hablamos de la frecuencia, aquí es importante, mira, la frecuencia F es el número de vueltas que da un cuerpo con movimiento circular en el transcurso del tiempo. ¿Me entiendes, no? El número de vueltas. Generalmente la frecuencia se mide en hertz y no se usa mucho, digamos, la frecuencia en revoluciones por minuto, sino se mide en hertz. La unidad de frecuencia es el hertz. Se pone Hz. ¿Me entiendes, no? Ese es hablar con propiedad. Acá cuando te dice la frecuencia en como 4 revoluciones por minuto, porque una revolución es una vuelta. Un minuto es algo parecido a esto. Pero cuando se habla de frecuencia, tiene que ponerse en hertz la frecuencia. Y el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. Repito, el periodo sería, el cuerpo parte de un punto, se da una vuelta completa y llega al mismo punto, tomas el tiempo, eso se llama periodo. El número de vueltas que da en el transcurso del tiempo, frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, ¿ya? Entonces aquí, mira, determina el periodo de C. Ya, entonces acá también vamos a ampliar la teoría. Mira, la rapidez angular o la velocidad angular es el ángulo girado entre el tiempo. ¿Me entienden? Cuando el ángulo es de una vuelta, o sea, cuando da una vuelta, el ángulo sería 2pi. Pero cuando da una vuelta, el tiempo se convierte en el periodo t. Por lo tanto, la rapidez angular, ¿correcto? La rapidez angular se calcula también dividiendo 2pi entre el periodo. Es otra fórmula que no está tampoco en el libro. 2pi entre el periodo. O sea, si tienes el periodo, de frente puedes calcular la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta que sea la frecuencia acá, normalmente es la velocidad angular. ¿Para quién? Para A, ¿no? Entonces voy a poner acá la velocidad angular de A sería 4 revoluciones por minuto. 4 revoluciones. ¿Qué significa que da 4 vueltas por minuto? Pero normalmente cuando yo quiero el periodo, porque el periodo está en segundos, no puedo estar en revoluciones por minuto, porque las revoluciones por minuto es la unidad de velocidad angular y no de frecuencia a nivel técnico. Los discos, las ruedas de la bicicleta, las ruedas de los carros, todos están en revoluciones por minuto, pero están en radianes por segundo. Y siempre hay que pasarlo. ¿Cómo se pasa esto? Mire, es simple. Pones ahí 4. Una revolución es una vuelta. Si es una vuelta, se pone 2pi. ¿Me entienden, no? Una revolución es una vuelta y se pone 2pi. Lo voy a poner por acá, ¿ya? Voy a poner, mira. Una revolución es una vuelta. Y una vuelta en el sistema radial sería 2pi radial. Eso es lo que estoy utilizando acá. Por es esta raíz. Por minuto sería entre 60. Así sería, ¿ves? Y esto ya en radianes por segundo. Ya. O sea, lo quiero en radianes por segundo. ¿Por qué? Porque al final la única forma de calcular el periodo es que la velocidad angular esté en radianes por segundo. Finalmente, esta velocidad angular será, ¿no es cierto? Mira, voy a sacar cuarta. Mira, ¿sabes? Si saco cuarta, cuarta de 60, ¿cuánto sería? 15, ¿no? Entonces sería 2pi sobre 15 sería. Radianes por segundo. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Acá dice 4 revoluciones por minuto, sería 4 por 2pi entre 60. Simplificando, cuarta 1, cuarta de 60 es 15, sería 2 entre 15 sería la angular. ¿De quién? De A allá. Entonces este A está girando así, ¿ve? Con una velocidad angular de A, y ahora es transmitida por la faja a la otra. Sería la velocidad angular de C. Y mira, si yo conozco la velocidad angular de C, ya tengo el periodo de C por esta fórmula. Entonces se puede determinar, mira, entre A y C, mira, propiedad, A y C, unidas por una faja, ¿qué tienen de común? Tienen las velocidades tangenciales iguales. Pongo acá, ¿no? Velocidad A es igual a velocidad B. Pero ahora aprovecho esta fórmula de que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces acá será velocidad angular de A por radio de A. Acá se da velocidad angular de B por radio de B. Velocidad angular de A, ¿cuánto vale? Esto. Sería 2pi, ¿no? Sería 2pi
entre 15 por radio de A, pero el radio de A, ¿cuánto vale? 20. No lo paso a metros, ¿sabes? Porque en ambos lados va a estar en centímetros, no hay ningún problema. La velocidad, perdón, este es C, ¿no? Estoy igualando acá, voy a corregir, entre A y C esto es, ¿no? Entonces acá sería con C, acá sería de C todo, ¿no? Acá sería de C, y el radio de C vale 40. ¿Correcto? De ese modo, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, simplificando aquí, mira, acá se va esto, y con esto se va. ¿Cuánto sale la velocidad angular de C? ¿Cuánto sería? Pi sobre 15. Radianes por segundo. Okay. Ah, ya, pero si yo sé que la velocidad angular de C sería 2pi, ¿entre quién? Entre el periodo, pues. ¿Y esto cuánto vale? Vale pi sobre 15. Se van los pi, producto de medios, te sale que el periodo, ¿cuánto sale? 30 segundos. Correcto, entonces mi respuesta sería 30. A ver, seguramente que han sacado varios. Vamos a echar. Ajá, Valerie llegó a 30, a 30, Josías en 30. Ya llegaron a la respuesta, ¿ves? Muy bien, interesante, ¿no? Bonito, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir esto, vamos a la teoría, ¿ya? Vamos a pasar a MRV. También es MSV, ¿no? En MSV es parecido al MRV, o sea, prácticamente no hay casi nada que recalcar. ¿Ves? Entonces, mira, cuando un cuerpo gira en torno a una circunferencia, de tal manera que la rapidez angular ya no es constante, o bien aumenta o bien disminuye, como por ejemplo ¿no? Un ventilador, ¿no? Tú lo prendes y la velocidad angular empieza de 0, ¿no? Luego va aumentando y se estaciona en una velocidad, en una rapidez 1. Luego lo pasas a otra velocidad, aumenta más, ¿no es cierto? Si tú quieres que te corte más el airecito, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, cuando la velocidad angular aumenta o disminuye, se dice que el movimiento es variable. Y cuando es uniformemente variado, es porque la velocidad angular está aumentando o disminuyendo en la misma cantidad. Es decir, acá la aceleración angular es constante. ¿Entiendes, no? Entonces, definimos de esta manera el movimiento circular uniformemente variado. ¿Cómo se determina la aceleración angular? Sería el cambio de velocidad angular en el transcurso del tiempo. Luego te voy a hacer el resumen de la pizarra, ¿ya? ¿Cuáles son las fórmulas que van a regir acá? Igualito que el M, sino que el ángulo girado va a ser igual al ángulo, la velocidad angular inicial más la velocidad angular final entre 2 por el tiempo. ¿Cómo era en el caso lineal? La distancia recorrida, velocidad al inicio más velocidad final entre 2 por el tiempo, ¿sí? Y la velocidad angular final, lógicamente, será la velocidad angular inicial más menos alfa por el tiempo, donde alfa es la aceleración angular. ¿Me entiendes? Acá no aparece la aceleración angular, ¿me entiendes? Luego te explico sobre la aceleración, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Significa de que si cambia la velocidad angular, cambia la velocidad tangencial. O sea, la velocidad tangencial también estaría aumentando. Primero sería un vector chiquito, luego más grande, más grande, más grande. O sea, la velocidad tangencial va a cambiar ahora en módulo y en dirección. O sea, ¿qué implica? Que siempre habrá aceleración centrípeta, ¿no? Pero una aceleración centrípeta completamente variable. Ahora, si la velocidad tangencial cambia, habrá una aceleración en la tangente también. ¿Y cómo se llama esa aceleración? Se llama aceleración tangencial. ¿Ve? Entonces, ¿cuántas aceleraciones hay presentes en todo movimiento circular uniformemente variable? Hay 3 principalmente. La aceleración angular, que tiene que ver con el aumento o la disminución de la velocidad angular. La aceleración centrípeta siempre está cambiando la dirección y el módulo de la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la aceleración tangencial que está cambiando solamente el módulo de la velocidad tangencial. Cuando yo sume la aceleración tangencial con la aceleración centrípeta, me va a dar una aceleración que se llama aceleración instantánea o total.
¿Me entienden, no? Como la aceleración centrípeta actúa a lo largo del radio y la aceleración tangencial a lo largo de la tangente, tangencial con centrípeta forman 90 grados. Si forman 90 grados y suman la aceleración total, quiere decir entonces de que la aceleración total se puede calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la aceleración tangencial y la centrípeta. Se aplica Pitágoras. Y la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular es esta, que la aceleración tangencial es igual a alfa por el radio. ¿Me entienden? O sea, de esa manera, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante, digamos, conocer estas ecuaciones. Mira, prácticamente eso nomás tiene respecto a movimiento circular uniformemente variable. Voy a la pizarra, salgo de acá. Bien, a ver. Resumen de movimiento circular, rapidito nomás, y esta parte de aquí para que lo tengas en cuenta. A ver, entonces, para el movimiento circular, uniformemente variado. Chicos, mira, tú puedes dominar MRU, MRV, parabólico, pero circular siempre, la mayoría tiene dificultades, por si acaso. La mayoría tiene dificultades. Mira, cuando el cuerpo en este caso se traslada de este punto, luego pasa a este punto, luego pasa a este punto, mira, acá va a tener ¿qué cosa? Va a tener una velocidad angular inicial, acá va a tener luego una velocidad angular 1, luego va a tener acá una velocidad angular 2. Pero esta velocidad está en el eje, este es el centro de la circunferencia. Por la regla, la mano derecha siempre va a estar en el eje, ¿no? Moviendo así, ¿no? Siempre va a estar en el eje. Yo lo estoy poniendo ahí, bueno, en fin, ¿no? Y las velocidades tangenciales, la que está animada sería acá así, ¿no? Sería velocidad lineal 1, acá sería velocidad lineal 2, mucho más grande, y acá la velocidad lineal 3, prácticamente que un vector mucho más grande todavía, ¿no? Así, tangente a la trayectoria. Velocidad 3. O sea, como usted puede ver, esta velocidad está aumentando. ¿Por qué? Porque mire la relación. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Si bien es cierto, el radio permanece constante, el que está aumentando es el valor de la velocidad. El aumento de la velocidad angular permite un aumento en el módulo de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso definimos dos aceleraciones. La aceleración angular, el cambio de la velocidad angular en el transcurso del tiempo. Se mide en segundo al lado. Y luego definimos la aceleración tangencial como ¿qué? Como el cambio de la velocidad metro por segundo cuadrado. O sea, angular, aceleración tangencial. Pues si hay un problema de internet, porfa, no nadie se retire. ¿Ya? Parece que... A ver. Ahora, la aceleración angular, aceleración tangencial. Luego hay aceleración centrípeta. ¿Cómo la vas a calcular? Ahí hace como la velocidad angular al cuadrado por el radio o la velocidad angular al cuadrado sobre el radio. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿cuántas aceleraciones? Mira, aceleración angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta. Esta aceleración de aquí permanece constante. Es variable. ¿Por qué? Porque la dirección está cambiando, ¿me entienden? ¿No? La T cambia, ¿por qué? Porque cambia la velocidad angular, cambia la velocidad tangencial, cambia en dirección y cambia en modo. Y la suma entre los dos, me da ¿qué cosa? Cuando sume la tangencial vectorialmente con la aceleración centrípeta, me va a dar la aceleración total. ¿Me entienden? Como son perpendiculares, el módulo de la aceleración, como vimos anterior, es cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Cómo se relaciona aceleración tangencial alfa? De que la aceleración tangencial es igual a alfa por A. Y las ecuaciones, por ejemplo, para el ángulo girado, ¿no? Va a girar un ángulo teta, prácticamente sería la misma, parecidas al MRV, ¿no? El ángulo teta sería la velocidad angular inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero acá también se recorre una longitud de arco S. Entonces la longitud de arco S también se va a calcular así, ¿no? Como la velocidad tangencial inicial
por el tiempo más menos un medio de la aceleración tangencial por el tiempo elevado al cuadrado. Este de acá es la fórmula angular, esta es la fórmula lineal. O sea, cómo se calcula el ángulo girado para un MSV y cómo se calcula la longitud de arco S para un tiempo determinado. Prácticamente en esto va a consistir la teoría relacionada con el movimiento circular uniformemente variable. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Rápidamente. Dice, primer ejercicio de MSV. Una rueda está girando a razón de 180 revoluciones por minuto y acelera con MSV hasta alcanzar 300 revoluciones por minuto en un minuto. Hallar el número de vueltas que ha dado. Mira, aquí va más chico. El número de vueltas, mira, esto de acá es la velocidad inicial. La velocidad angular inicial lo puedo poner 180 revoluciones por minuto. Pero esto se puede poner como cada revolución, mira, es una vuelta. ¿De acuerdo? Y esto sería 2pi radianes. Entonces, si quieres lo transformas a radianes por segundo y luego agarras de que cada vuelta pi y puedes calcular el número de vueltas. Pero se puede hacer de acá así de este modo, mira. Acá sería de esta manera, sería 180 revoluciones por minuto, es como decir 180 vueltas por minuto. Así. Así lo voy a poner. Y la velocidad angular final, después de haber transcurrido un minuto, este sería el tiempo, para no cambiar a segundos, nada, ¿no? La velocidad angular final sería, ¿cuánto? Sería 300. O sea, está girando un poco, luego gira muy más rápido, ¿no? Hasta 300. Entonces luego acá tengo 300. 300 revoluciones por minuto. Y 300 revoluciones por minuto lo tendré que poner como 300 vueltas por minuto. Y el tiempo en este caso sería un minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a determinar el ángulo girado? Aprovecho la ecuación del MRV, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el ángulo? El ángulo en términos de vueltas ya, ¿no es cierto? ¿Cómo será? Será la velocidad al inicio más la velocidad al final partido entre 2 multiplicado por. Entonces el ángulo girado será, ¿no? La velocidad angular inicial sería, mira, 180 vueltas por minuto. Voy a poner la unidad para que te des cuenta, ¿ya? 180 vueltas por minuto. Más la final, ¿cuánto es? 300. 300 vueltas por minuto. Partido esto entre 2, multiplicado por el tiempo es un minuto. Mira, acá ya no pasamos nada segunda por el estilo. De frente nada más. Mira, como acá están minutos y minutos, estos minutos de acá, con estos minutos se va. De frente me salen vueltas. El ángulo θ, que tiene que ver con el número de vueltas, ¿cuánto será? 180 más 300, ¿cuánto es eso, chicos? 480, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sale? 240 vueltas. Ya había llegado a Leña. Ajá, Ariana había llegado. Muy bien. De ese modo. Chicos, se nos fue la hora, creo. ¿O es 9:40? Es hasta las 9:40. Ah, y hasta las 9:40. Qué raro, dije que se me fue la hora. Ah, está bien, entonces. Muy bien. Todavía no queda tiempo. Estaba pisando el acelerador. Estaba yo en otra frenada. Muy bien, entonces no hay ningún problema. ¿Esto acá? ¿Entendió? ¿Sí, Piero? María. Sí, profesor. Ok, listo, entonces vamos a poner otro. Este es básico, por si acaso, ¿no? Poniendo los básicos primero, luego ya combinamos. ¿Ya?
asustado ya que no se nos había el tiempo. Hasta que la amistad que nos presionaba que pasemos al, ¿cómo se llama? A terminar el tema, etcétera, etcétera. A ver, vamos a poner otro aquí, a ver. Un clásico también, ¿no? Es decir, siempre es clásico. El caso de los ventiladores es un caso clásico. Ya, ahora a ver, ahora ustedes a ver. Trátenlo como si fuera MRV igualito. La distancia lineal, cámbialo por distancia angular. La aceleración angular ha sido cambiada por la aceleración lineal. Nada más, o sea, la ecuación es la misma. Las ecuaciones son igualitas. A ver, vamos a ver, todo resolviendo, ¿eh? Bien, hemos ya. Eh, yo suelo resolverlo algo así. Mires acá, los ventiladores de uso doméstico usualmente tienen 3 niveles de velocidad. Si la hélice de un ventilador está en el nivel 1 y gira a razón de 240 revoluciones por minuto, y al desconectarlo se detiene al cabo de 10 segundos con aceleración constante. O sea, cuando ya nos hablan que la aceleración es constante, entonces se trata de un cuerpo con movimiento circular uniformemente variado. O sea, eso es muy importante, ¿no? El texto, es leer, entender el problema es fundamental. Determina el número de vueltas que dio hasta detenerse. Ah, ya, entonces yo siempre suelo resolver problemas viéndolo en una línea, mira, así ve. ¿Está bien? Lo veo en una línea, en un eje. Entonces veo primero que el ventilador está girando, ¿no es cierto?, con una determinada velocidad angular. Entonces, esta es mi velocidad angular inicial. ¿Cuánto está girando? A razón de 200 revoluciones por minuto. Esto lo puedo poner así, ¿ve? 200 revoluciones por minuto. Ahora, ya no puedo trabajarlo tanto como el anterior, porque acá el tiempo está en segundos. En segundos. Perdón. Entonces, el tiempo en segundos. Como está en segundos, me conviene pasar esto de acá a radianes por segundo. Aunque ya tenemos respuesta, ¿no? Vamos a ver por ahí. Hay 3 respuestas, creo. Vamos a ver. Catherine sacó 20. Profesor, es 240 revoluciones. 240. Ya, no es 200. Ya, ok. Gracias. Gracias, sí, gracias. 240. Vamos a corregir acá entonces, ¿no? 240, ¿no? 240 revoluciones por minuto. Voy a pasar esto rápidamente a radianes por segundo. Esto es facilito, no te demora ni un minuto. Una revolución es 2pi por
es la rayita, por minuto sería 60 segundos. Así, esto ya está en radianes por segundo. Cerito, cerito, sería acá 24 entre 6, sería 4 por 2, 8, sería 8 pi. 8 pi radianes por segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, al desconectarlo, entonces aquí se desconecta. ¿Qué pasa con esta velocidad angular? Entonces va menos, 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 hasta que cuando llega acá, ¿lo cierto? La velocidad angular final se hace 0. ¿Me entienden, no? Se supone que ahí tiene un número de vueltas. Y ese número de vueltas lo voy a ver como el ángulo girado. Siempre el ángulo hay que verlo como el número de vueltas. ¿Por qué? Porque el ángulo, como está siempre en radianes, por ejemplo, ¿no? Si digo de que este ángulo fuera 2pi, sería una vuelta. Si es 4pi, sería 2 vueltas. Y lo veo siempre en términos del ángulo, ¿me entienden? De esa manera, ¿no? Creo que ya, y ahora sí hay respuesta. Vamos a ver. Ajá, 20 vueltas. Catherine, 20 vueltas, ese día. Ajá, ya llegaron a 20 vueltas. Entonces voy a calcular el ángulo nada más. Y el tiempo que demoró hasta detenerse sería 10 segundos. Ajá, entonces voy a calcular ese angulito. Para determinar ese angulito, aplico la fórmula. Tengo inicial, final y tiempo. Sería entonces la velocidad angular inicial más la velocidad angular final, ¿no? La velocidad angular final partido entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces el ángulo será, la velocidad angular inicial vale 8pi, ¿no es cierto? 8pi más la final que vale 0 porque se detiene entre 2 por el tiempo que vale 10. Entonces el ángulo teta girado será, mira acá, sería 8pi entre 2 sería 4pi, por 10 sería 40. Pero los 40 pi radianes, ¿no es cierto? Esto equivale a ¿cuánto? 20 vueltas. ¿Por qué te sería así? No, 20 por 2 pi. Pero 2 pi, ¿qué cosa es? Una vuelta, pues. Entonces, este ángulo equivale a ¿cuánto? A 20 vueltas. El ángulo teta girado equivale a 20 vueltas. ¿Ok? Entonces sería 20 vueltas. Sería. Muy bien, ha llegado a las 8. Hay una respuesta más. María también llegó a 20 vueltas. Muy bien, excelente. Entonces, todos están resolviendo, es muy bueno. Si hay un casillero ¿cómo se llama? Si hay un indicador de evaluación, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En el registro, donde es la nota de participaciones, es donde más participan ustedes, ¿no? Todo el mundo trabaja, ¿cierto? ¿Ya? Todos están ahí, Jean Paul, Zaira, Jorge, André, Varas, Catherine, le dan duro, ¿no? Grecia, Ariana, Aldair, Valerie, Jocelyn, Yasumi, Josías, Huarcaya, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Bien, espero que haya sido claro acá en este ejercicio. Vamos a pasar a otro, a ver. Vamos a ir combinando, a ver, un poquito de parabólico con movimiento circular. A ver, en este ejercicio, vamos poniendo dos, ¿ya? Bien, a ver, todo resolviendo el número 4.
Estamos combinando los ejercicios. El que termine el 4 pasa al número 5. Ya, a ver. Rapidito ya, entonces se nos va la hora, pero vamos a ver. Mira, el cuerpo acá tiene una velocidad así, ¿no? Una velocidad oblicua, en este caso tiene 50 metros por segundo. Va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Velocidad en X. El opuesto sería 40, entonces este de acá sería 40, ¿no? 40 metros por segundo. Y la otra, ¿cuándo sería? Sería 30. Y esto permanece 30 por segundo, ¿no? Esto permanece constante, ¿de acuerdo? De esa manera. Dice, y al pasar por el orificio en una plataforma que gira con velocidad angular constante, lo hace con 45 grados. O sea, mira, cuando el cuerpo llega acá, va a llegar con una velocidad así. ¿Me entiendes? De tal manera que el ángulo aquí es 45 grados. Justo cuando llega acá y pasa por un agujero, ¿no? Aquí hay un agujero. Entonces, la velocidad que tiene aquí, mira, pregunta, si esta velocidad de acá es 30, ¿me entiendes? La otra componente también será 30. ¿Por qué? Porque el ángulo es 45. Pues. Entonces, la velocidad en Y vale 30 y la velocidad en X también vale 30. Correcto. De esa manera, entonces, ¿cuál es la pregunta? Determina el mínimo valor de la velocidad angular de la plataforma para que el proyectil continúe su movimiento sin interrupción. Allá, ¿qué quiere decir? Que el proyectil, ¿no es cierto?, sigue moviéndose de esta manera, por acá sí, ¿no es cierto?, sigue su movimiento, en su trayectoria parabólica, y no tendrá que ser interrumpida. Para que no sea interrumpida, prácticamente este agujero debe girar desde aquí hasta acá. Y por acá pasa y el proyectil sigue bajando ahí, sigue su movimiento sin interrupción. Es decir, cuando el proyectil se traslada desde el punto A hasta el punto B, empleando un tiempo t, este agujero debe haber girado desde aquí hasta acá un ángulo θ, que sería un ángulo de 180 grados. En radianes, ¿cuánto sería? Pi radianes. Correcto. En el mismo tiempo t. Entonces, el ángulo girado lo podría calcular yo multiplicando la velocidad angular por el tiempo, porque es movimiento circular uniforme. Entonces, ¿cómo determino la velocidad angular? Si conozco lo que vale pi, solamente me falta el tiempo. Y para calcular el tiempo, lo hago en la vertical, desde A hasta B. ¿Me entienden, no? La velocidad vertical acá vale 30. El tiempo de subida hasta acá sería 30 entre 10, sería 3. Y para bajar 3, entonces el tiempo de A a B, ¿cuánto sale, chicos? 6 segundos. ¿Me entienden, no? Si esto es 30, demora hasta la altura máxima 3 y 3 en bajar. Sería 6 segundos. Reemplazo el ángulo θ girado
del agujero de aquí hasta acá sería pi. Esta es la rapidez angular. Y yo necesito como mínimo, ¿por qué? Porque tú puedes girar más rápido. Mientras está en el aire, este agujero puede dar una vuelta completa y llegar hasta acá, ¿me entiendes, no? O sea, va una vuelta completa y luego avanza hasta acá, o mucho más rápido, puede dar varias vueltas, ¿me entiendes, no? Pero a mí me están pidiendo el mínimo nada más, o sea, que pase de aquí hasta aquí. Porque si da más vueltas, va a emplear más tiempo. Entonces, ¿y el tiempo cuánto vale? 6. Entonces, la velocidad angular, en este caso, sería pi sobre 6. Radianes por segundo. Esa sería la mínima velocidad angular. Tu respuesta sería la C en este caso. Bien, a ver, ¿qué tenemos en el chat? En un segundo llega arriba, ¿no? Ah, claro. Lógicamente, desde aquí hasta acá demora un segundo, porque pasa de 40 a 30, ¿no? Claro, ese tiempo ya es un tiempo que quedó atrás, ¿me entiendes? A partir de ahí nomás se mide el tiempo, desde A hasta B. Muy bien, yo sí, está bien la idea. Piero también llegó a la C. Ok, chicos, esta semana no hay tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque esta semana está en semana de exámenes. ¿Me entendieron? Ya, hay semana de exámenes. Entonces, la otra semana, ya entramos al nuevo libro, y voy a tomar un tiempito, ¿ya? O sea, yo voy a medir mi tiempo, ¿ya? Voy a tomar un tiempito al inicio para resolver unos cuantos ejercicios más, va a quedar pendiente el número 5. Se llama resolver unos cuantos ejercicios más de libro y del material que lo voy a hacer llegar hoy y mañana, le hago llegar el material, ¿ya? El material aparte de la separata. Vayan trabajando nomás ustedes, no escatimen esfuerzos, y les deseo muchos éxitos en el examen. Voy a salir un ratito, voy a dejar de compartir, un ratito voy a grabar, ¿ya? Todavía no salgan, por favor. Bien, bien chicos, entonces les decía de que esta semana no va a haber tarea. Traten de, ¿cómo se llama?, de cumplir con todas las tareas anteriores. Ya, yo he estado revisando, revisé la primera, la segunda aún he estado chequeando nada más, pero hay varios que faltan completar. Esta semana me daré un tiempo para poder revisar todas y luego ya de repente van a estar pidiendo notas también. Para que a veces los padres siempre dicen, vamos a ver cómo está mi hijo, quiero ver sus notas, más o menos, por lo menos el avance, ¿no? De la práctica que han tenido, de este examen y de las tareas que se les está dejando. Para un estudiante uni, ¿me entiende? Incluso, digamos, las tareas deben pasar por alto. Ustedes deben sobreentender que todos los ejercicios que están en el libro, que están en la separata, es para resolver. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, no esperen de que yo, por ejemplo, diga, a ver, no sé, a ver, Jean Paul,